Gente, dos noticias que usted necesita conocer. Dos noticias en un solo video. La primera, el presidente Gustavo Petro, de una manera más bien diplomática, decidió responderle, y con una puya, al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, este fiscal del uribismo, que sin duda alguna le ha asegurado la impunidad a más de uno. La segunda noticia, el periodista, el disque periodista Luis Carlos Vélez de la FM, también del uribismo, pues quedó en ridículo ante la respuesta del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Esto en medio de una entrevista, reitero, en la FM, tras atacarlo. Vamos con la primera noticia de inmediato. Imagínense que Francisco Barbosa está desatado. Ya sabemos que el tipo se va en unas cuantas semanas, deja su cargo, ese cargo que le regaló el expresidente títere Iván Duque y por supuesto Álvaro Uribe Vélez, y ha aprovechado estos últimos días para atacar con toda al presidente Gustavo Petro y a su gobierno. Incluso, escuchen esto, lo comparó o se atrevió a compararlo con Pablo Escobar, al presidente Petro. Escuchemos a este señor fiscal, el peor que ha tenido Colombia sin duda alguna, y eso es decir mucho. Acá Marce escribe: el fiscal Barbosa compara al presidente de la República Gustavo Petro con Pablo Escobar, un presidente elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos. No solo es un ataque contra Petro, sino contra quienes lo elegimos y la democracia. Si esto no es motivo suficiente para que la Corte Suprema elija su reemplazo, es porque esa entidad está avalando la grave acusación del fiscal en esta entrevista. Sin duda alguna, con esta declaración, Barbosa pues prácticamente está incitando a un golpe de Estado. Escuchen ustedes mismos, por favor. Muchas veces considera que se puede romper la institucionalidad del país radicalmente. Yo creería que Colombia tiene la posibilidad de ser un país resiliente. Hemos vivido momentos difíciles, pero hoy desafortunadamente, si hace 25 años el país lo puso en jaque Pablo Escobar, lo está poniendo en jaque Gustavo Petro. Muy fuerte lo que acaba de decir usted, porque es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Atreverse a comparar al presidente Petro con Pablo Escobar, ¿por qué no lo hizo con Uribe? Quien en el Centro Democrático pues tiene a José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar, a quien le pillaron a su familia, más bien el helicóptero en uno de los laboratorios de procesamiento de hoja de coca más grandes del cartel de Medellín, helicóptero de la familia de Álvaro Uribe Vélez. Se lo pillaron en Tranquilandia. ¿Por qué no hace ese tipo de comparaciones con ese señor? Pues evidentemente porque es su jefe, es a quien le obedece. Sigamos escuchando. Pues es que el problema de él es que no ha asumido su rol de presidente de la República. Entonces, Colombia ha tenido momentos muy difíciles. Pablo Escobar puso en jaque al país. El cartel de Cali puso en jaque al país. Gustavo Petro está poniendo en jaque al país. Muchas veces. ¿Qué es esto? Definitivamente eso es una incitación a un golpe de Estado clarísimo. Pero adicional a eso, en medio de una entrevista también, porque esto no son entrevistas, esto es algo planeado y por medios de comunicación tradicionales, pues no tanto como Red Más. Red Más viene haciendo una realmente campaña también de tergiversación de la información y ataque en contra del gobierno Petro, pero también lo hace el colombiano, evidentemente afín a las ideas de extrema derecha del uribismo y por supuesto de Federico Gutiérrez en Antioquia. El diario El Colombiano, que le hace las siguientes preguntas. Petro cree que utilizando el celular y la cuenta de X va a cambiar la estructura institucional del país. Se requiere ir al Congreso. Estos comentarios suyos sobre el presidente Gustavo Petro, que son bastante fuertes y que yo creo que le han ganado a usted unos aplausos y unos respetos en sectores de la sociedad, ¿por momentos no siente que usted está atacando un poco a la institucionalidad? Al fin y al cabo fue el presidente que eligieron los colombianos. Pero, mire, yo finalmente le voy a decir una cosa, y discúlpeme la interrumpo. Gustavo Petro hoy no representa la institucionalidad colombiana. Disculpe, ¿pero qué representa la institucionalidad colombiana? Es el presidente, fue elegido por los colombianos. Eso es un accidente dentro de una democracia y todos los tenemos que hacer y aceptar. Eso es un accidente dentro de una democracia. Hágame el favor, este tipo está atacando desmesuradamente al jefe de Estado, a quien fue elegido por más de 11 millones de personas. Está atacándolo con vehemencia desde hace un buen tiempo. Y sobre todo con un objetivo, y es hacer campaña o hacer politiquería, que es lo que está haciendo este personaje desde hace varios meses en contra del gobierno de Gustavo Petro. Es increíble todo lo que este señor
ha venido haciendo y no pasa absolutamente nada, es lo más grave. Pero bueno, eso fue lo que dijo Francisco Barbosa. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X muy temprano, a las 8:25 de la mañana de este 12 de enero, y escribió, respondiéndole a un trino, a una publicación de Héctor Fabio Cardona que dice lo siguiente: está por terminar el que puede ser el periodo más oscuro y peligroso de la Fiscalía General de la Nación. La lección para el país es bien clara. El presidente respondió: espero, y ese es uno de los mensajes centrales de la terna que enviaba a la Corte Suprema de Justicia, que la Fiscalía no sea utilizada más ni por el crimen y la corrupción, ni por el uso político de la justicia que la convierte en injusticia y venganza. Es un claro mensaje, una puya enviada a Francisco Barbosa. No lo menciona el presidente Petro, pero todos sabemos que evidentemente este mensaje va directo hacia el fiscal que está a punto de dejar su puesto y que sin duda alguna ya tiene se está sintiendo viudo de poder. Increíble. Bueno, esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro, pero pues muchos han venido escribiendo y comentando también sobre la situación. Por ejemplo, Roberto escribe acá: hace unos meses, Gustavo Petro afirmó que era el jefe del fiscal Barbosa. Esa vez, las altas cortes y los medios salieron con razón a llamarle la atención. Ayer Barbosa dijo que Petro era peor que Pablo Escobar y no he visto mayor indignación. Es notorio el sesgo. Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar con esta primera noticia y pasar a la siguiente, noticias, bueno, RTBC Noticias, perdón, consultó también a expertos sobre estas actuaciones y los pronunciamientos por parte de Francisco Barbosa y qué puede sucederle al fiscal. Escuchemos lo que presenta RTBC. Las acusaciones del fiscal Barbosa, quien en cerca de un mes debe dejar el cargo, son además de injuriosas, abiertamente inconstitucionales, de acuerdo con expertos en el tema. Evidentemente, el artículo 127 de la Carta Política, en su versión modificada por el Acto Legislativo del año 2004, establece con toda claridad que los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que se desempeñan en funciones jurisdiccionales, no pueden intervenir en asuntos propios de la actividad política. Quienes integran la rama judicial, en particular los fiscales, los jueces, los magistrados, deben ser totalmente independientes. La actitud del fiscal Barbosa también es cuestionada por penalistas, quienes advierten que el funcionario estaría abiertamente haciendo política para un futuro cercano. Y debe ofrecerse siempre como imparcial, imparcialidad que se trastoca y se derrumba cuando quiera que una persona está interviniendo en política, como lo lleva haciendo de manera descarada y frontal el fiscal Francisco Barbosa. No pueden participar en actividades políticas ni estar permanentemente en controversias de esa índole, porque no les corresponde y porque eso rompe su independencia, su imparcialidad, inclina la balanza en algo que no corresponde precisamente a la función. A mediados del próximo mes de febrero, el fiscal general Francisco Barbosa debe dejar el cargo por cumplimiento de su periodo y quedaría encargada del mismo la actual vicefiscal Marta Janet Mancera. Marta Mancera, imagínense, esta señora que ha sido señalada hace algunos días en columnas de opinión y revelaciones por parte del periodista Joir Ackerman en la revista Cambio de tener vínculos con narcofiscales, de defender a narcofiscales. Imagínense, ustedes saben igual para qué se utilizó la fiscalía durante el gobierno Duque y bueno, lamentablemente en este año y medio en el que estuvo Gustavo Petro, en el que está Gustavo Petro de presidente, saben para qué sirvió la fiscalía, ¿no? Para tapar todo ese tipo de cosas. En fin, no voy a decir nada más porque... Pero bueno, esperamos con ansias a que Barbosa de verdad deje su cargo y que Marta Mancera no sea la fiscal. Es que por eso es que la Corte Suprema de Justicia debe elegir ya a una de las 3 ternadas por parte del presidente Petro que tienen hojas de vida honorables, eso sí. Pero bueno, vamos con la segunda noticia. Resulta que en medio pues, de todo lo que está sucediendo en Ecuador, quiero dejar algo claro, los 2 últimos gobiernos del vecino país han sido de derecha. Eso es importante, el recién elegido y el anterior.
ante la situación de orden público, la grave situación que está sucediendo allá, pues Luis Carlos Vélez en la FM decidió entrevistar al expresidente Rafael Correa, de la manera que él sabe, grosera, altanera, creyéndose el... Mejor dicho, escuchen ustedes mismos y ya con esto terminamos. Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Es que, vean, ni yo, entrevistando, o si tuviera la oportunidad de entrevistar a Álvaro Uribe Vélez, le preguntaría de esa manera tan grotesca que si tiene cojones. No, no es periodista. Yo soy periodista. Pero este señor, ¿qué es? Un títere del establecimiento, un títere de la élite política, el esposo de una Char, del clan Char, y un tipo que ha obedecido a los intereses de unos pocos desde hace bastantes años. Es una cochinada lo que hace Luis Carlos Vélez, eso no es periodismo. Sin miedo y sin atacar para la prensa, respóndanos, ¿quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solito. Pero es que no me está respondiendo, ¿sí o no? ¿Quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Y no le voy a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas... Oigan, y siempre es lo mismo, y esto ha sucedido con personajes de izquierda, de sectores progresistas. Cuando Luis Carlos Vélez intenta hablar, incluso con la ministra Jennifer Mojica hace algunos meses, cuando alguien, el entrevistado, intenta dar explicaciones o responder a las preguntas, este señor Luis Carlos Vélez empieza a hablar miércoles y se desata y no deja responder, y él queda como el bueno, pues, no el bueno, él queda como el bueno ante la derecha, evidentemente, quien es el que le paga, a quien obedece, pero es como el modus operandi de Luis Carlos Vélez. Es asqueroso, vuelvo y digo. Cuentas, usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Okay? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Así son mediocres. Porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Porque nosotros le... Es un periodista mediocre. Creo que con eso, pues, Rafael Correa desbarata por completo a Luis Carlos Vélez, y es totalmente cierto. Por acá, nuestro amigo Levi Rincón, muy amigo de esta casa, déjenme ya les bajo la ventanita, se pronunció, ustedes saben, muy a su estilo, y dice lo siguiente: Luis Carlos Vélez es todo groserito y alzadito cuando los entrevistados son de izquierda y no le caen bien, lo que les estaba diciendo. Malpa. Pero póngale al frente a Uribe, a un Char o a Duque para que el hijo ese empiece de lameculos, lambón y arrodillado. Tremenda de mierda. No lo puedo decir porque de pronto nos censuran, pero ustedes lo están leyendo. Y acá Carlos Carrillo, el ex concejal de Bogotá, también dijo lo siguiente: Luis Carlos Vélez es un excelente activista de la derecha. Yo sí celebro que medios como la FM y Semana se quiten la careta de la neutralidad periodística. Son proyectos panfletarios, eso es válido. Los oyentes deben tener la claridad de qué es lo que escuchan y qué tanta credibilidad le dan. Totalmente de acuerdo con Carlos Carrillo. Bueno, estas fueron las dos noticias que este viernes 12 de enero les presentó Al Punto. Muchas gracias por vernos, por comentar, por seguirnos, por compartir, por difundir al máximo, por suscribirse, por los apoyos, y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.